Cuando decimos que República Dominicana lo tiene todo, nunca nos imaginamos que sería posible que el Palacio de la Presidencia en República Dominicana, en nuestra amada Quisqueya la Bella, escuche bien, no está claro si es propiedad del gobierno central o si fue el resultado de una donación que terminó en un fraude. Imagínese usted una nación donde ni siquiera, en palabras del propio presidente de la República, la Casa de Gobierno está en orden. Gracias por conectar con un servidor, Francisco Tavares. Usted sabe quién, el demócrata, el hijo de don Pancho y doña Fel. Un saludito querido a mis padres, muy sentido. Y en Pancho y Fela, a cada uno de sus viejos, de sus abuelos queridos, sin familia, sin los cimientos de ese amor fraterno, no se puede aspirar a construir una mejor nación. Suscríbase en este momento, active la campanita, denos un like, comparta nuestros contenidos. Mire, a propósito de este análisis, el presidente de la República ha sido quien se ha asombrado diciendo que cómo es posible que ni siquiera estén claros los terrenos del Palacio Nacional, recordando que hay una comisión que ha estado trabajando para la titulación definitiva del Palacio Presidencial. Y antes de entrar en detalles con el caso que nosotros le hemos dado seguimiento y que debo decir que no es nada nuevo, lamentablemente es un tema de irresponsabilidad olímpica que incluso una infraestructura que ha sido declarada Patrimonio Material de la Humanidad por UNESCO, por Naciones Unidas, una obra arquitectónica y bueno, la casa de toda la dominicanidad, porque el presidente es el primer ciudadano y el Palacio Presidencial, que fue construido, remodelado, ampliado por Rafael Leonidas Trujillo, precisamente, y es el centro de la democracia. ¿Cómo es posible? Y en eso hay que darle la razón al presidente Luis Abinader, que a estas alturas de juego los dominicanos nos enteremos que el palacio no está titulado, que la titularidad, que la propiedad de la Casa de Gobierno no está en orden. Y es parte de una cultura balaguerista, pseudo trujillista, neo trujillista, donde no se le presta atención a nada. Si usted me quiere, si usted me preguntara a mí en sentido absoluto y me diera demócrata, Francisco, ¿y cómo es posible que este tipo de cosas pasen? Yo le diría a usted, mire, es que todo lo de menos, es que nosotros hemos lamentablemente alimentado un monstruo, óigame bien, un monstruo en la política dominicana, en el que nada que genere voto se le presta atención. Usted me está escuchando. Y son muchas las historias desde Balaguer, desde los inicios, que es el padre. Balaguer es la especie de Maquiavelo del Estado moderno en República Dominicana. Así como no se puede promocionar, porque se puede malinterpretar el hecho de que el creador del Estado moderno es Trujillo, y no es verdad que nosotros vamos a darle cabida de ninguna manera al tema de reivindicar al tirano Rafael Leonidas Trujillo. Solo alguien que no tiene memoria histórica, no hay que haber vivido lo que se vivió en República Dominicana durante la dictadura, así como los españoles no tienen que haber vivido y sufrido a Franco, y los chilenos a Pinochet, y imagínense los panameños a Somoza. Es decir, nosotros no podemos a Noriega. Usted no puede plantear que en República Dominicana aquí vale la pena pensar que hay que tener un nuevo Trujillo. ¿Y por qué cito esto? Porque en el declive de la dictadura, el creador de la fórmula de cómo acallar las voces con el merengue, con el béisbol, con el entretenimiento fue Balaguer. Y la fórmula que utilizó Balaguer cuando le tocó gobernar ya en tiempos de democracia, después del ajusticiamiento de Trujillo, fue precisamente el populismo, el clientelismo, las muñecas, las bicicletas. Balaguer iba a San Pedro, y San Pedro de Macorís todavía al día de hoy con un problema de aguas residuales, de cloacas, con un olor que no permite que nadie viva en ciertas zonas de San Pedro. Y cuando preguntaba que qué necesitaba San Pedro, resolver el problema de los desagües pluviales, por eso nadie lo ve, porque eso es por debajo de la tierra. No, hágale un parque, hágale un puente. Entonces los puentes, la calle, los parques con una tarja, hecho durante la obra de gobierno de
Joaquín Balaguer, de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de Danilo Medina, porque eso no se quedó. Eso no se quedó, esa práctica, lamentablemente no murió con Balaguer, porque llegó Leonel Fernández en el 96 y prefirió abrazar todas esas prácticas odiosas del neotrujillismo que encarnó Balaguer para darle curso, para darle cabida a un ejercicio político donde había que manejar el presupuesto de todos los dominicanos, no para resolver las necesidades perentorias, básicas, estructurales. ¿Cómo usted se va a plantear que tener un metro es primero que tener agua potable? ¿Cómo usted va a tener un metro primero que teniendo apagones? Imagínese usted, un país donde se va la luz, donde usted tiene falla de energía eléctrica, donde usted tiene un problema gravísimo. Bueno, yo no estoy diciendo con esto que no debió hacerse el metro. Lo que estoy diciendo es que es más fácil dejar instaurado un sistema de corrupción de un cártel de electricidad, firmar los contratos para que le den unas comisiones para mantener los apagones como negocio, para mantener el problema del transporte, porque el metro no lo iba a resolver, pero sí venderlo como una obra de gobierno. Y eso, fíjese que como le cito a Trujillo, le cito a Balaguer, ahora le estoy citando a Leonel. Pero ¿qué hizo Hipólito Mejía en el año 2000? A propósito de esto que estamos sufriendo, con que ahora nos enteramos que el Palacio Presidencial no tiene papeles. Y en solo minutos le voy a compartir todos los detalles de todo lo que está involucrado en medio de este caso. ¿Y cómo es posible que nosotros vivamos en un país donde llega un presidente en el año 2000 y termina gastando una millonada que el país no tiene en unos Juegos Panamericanos? Y al final toda la infraestructura deportiva de bádminton, de tiro al blanco, de competencias ecuestres que no se practican en República Dominicana. Y el sistema nacional, siendo República Dominicana uno de las potencias más reconocidas de peloteros de grandes ligas, tenga el Estadio Quiqueya, el Cibao y tenga el Tetelo Vargas, 3, 4 estadios para jugar la pelota invernal, y que el Sistema Nacional de Béisbol no tenga 100, 150 estadios con escuelas y academias para formar a nuestros prospectos, que los muchachos estén jugando en cancha, en estadios a mano pelá con caliche, y que el baloncesto aquí desde Centro Vázquez hasta Al Horford, óigame, pasando por todo el potencial que tiene, no cuente con canchas, que usted no tenga aquí una promoción de infraestructura deportiva centrado en el béisbol, en el baloncesto, teniendo la Reina del Caribe, y que usted tenga un equipo rankeado a nivel mundial en el voleibol, y que no fomente y que no se convierta a República Dominicana en una potencia del deporte. Pero sí no podemos gastar nosotros cientos, miles de millones de pesos en unos Juegos Panamericanos de Centroamérica y del Caribe sin tener las más mínimas condiciones para fomentar el deporte. Esas son las contradicciones de dos aspectos fundamentales. En República Dominicana, si algo no deja dinero de corrupción, de comisiones, no importa. Y si no deja dinero, pero genera votos, tiene prioridad. Pero si no genera votos para el presidente y el gobierno de turno, ni genera dinero para el presidente, el partido y los ministros de turno, con los esquemas de corrupción, no tiene prioridad. Eso en grandes rasgos es lo que explica esta locura de que el Palacio Presidencial de todos los dominicanos a lo largo de toda esta historia no haya tenido ni siquiera claro su titulación, que el gobierno central no tenga los títulos, que se tengan familias reclamando y denunciando un fraude ahora para que se le pague el dinero que equivale a una porción de miles de metros cuadrados donde está construido el Palacio Presidencial de República Dominicana. Todos los detalles del caso de inmediato en la opinión del demócrata. Bueno, muchas gracias por continuar allí. Dígame de dónde nos ve. Déjeme su mensaje. Leo todos sus mensajes. Aprendo, me río.
A veces nos toca, evidentemente, aprender de los cuestionamientos, ser tolerantes, no importa si usted nos suma, si nos apoya, si nos cuestiona, si entiende que debemos mejorar, déjenos saber todo lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, que con mucha humildad nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Gracias a los dominicanos que están en todas partes del país tratando de echar hacia adelante, que apuestan y creen en una mejor República Dominicana, y de manera muy especial a toda la diáspora. No me canso nunca de agradecerle su apoyo, y que sepan que no están solos ustedes allá, que nosotros aquí estamos echando el pleito por ustedes y por nosotros. Apóyenos en Patreon. Le comparto el enlace en la biografía de este video. Con $1, 2, 5, 10, 20 mensual, con lo que usted guste, con lo que pueda. Suscríbase y comparta nuestro contenido. Recuerde que estamos en Más Allá de la Curva, nuestra plataforma hermana, en Twitter, en Instagram como @eldemócrata_rd. Nuestro libro La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Mira, el presidente de la República, Luis Abinader, se pronunció precisamente con respecto al proceso que hay en el gobierno y la familia que se adjudica la propiedad de una parte de los terrenos donde se construyó el Palacio Nacional. Sobre el particular, hay un proceso de deslinde, de refundición, porque hay una parte de los terrenos que sí está titulado, pero hay otra parte que no. El presidente culpó de la situación a todos los mandatarios que fueron inquilinos antes que él en la casa presidencial, precisamente ubicado en el sector de Gascue. La verdad es que después de tantos años, después de tantos gobiernos, palabras textuales del presidente Luis Abinader, al igual que muchas otras áreas y en muchos otros sectores, hemos tenido que llegar nosotros al gobierno para algo tan básico, para corregir algo que nunca debió ser. ¿Cómo es posible que ni siquiera estén claros los terrenos del Palacio Nacional? Estas son palabras textuales del presidente Luis Abinader, mostrándose evidentemente más que sorprendido, también indignado, y dice que además de eso, de toda esta situación, ha tenido que arreglar, que intervenir gran parte de la estructura presidencial del palacio. Cuando llegamos, dice el presidente, hasta los ascensores estaban dañados. En declaraciones en una rueda de prensa, el presidente Abinader recordó que hay una comisión que trabaja en el deslinde de los terrenos del Estado, el equipo que es coordinado por el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el cual se ha reunido con la familia Lluveres Aviñón, propietario original de los terrenos, para resolver de forma amigable el impasse. Y evidentemente, antes de entrar en detalle con el tema de la familia Lluveres Saviñón y cómo es que se teje toda esta maraña de lo que fue una donación de su bisabuelo que terminó utilizándose para la construcción del Palacio Nacional, y es uno de los mecanismos que la familia ahora está jurídicamente hablando, utilizando para impugnar, para reclamar una indemnización, que es lo que le tocará evidentemente reconocer todo el valor del terreno. Imagínense de cuántos millones estamos hablando, pero ni modo. Si le corresponde a esta familia Lluveres Aviñón, es lo que toca, evidentemente, porque no existe la posibilidad de un desalojo, de un embargo al Palacio Presidencial, porque es un terreno que evidentemente es de utilidad pública. Eso huelga decirlo, pero en términos jurídicos hay un tranque, porque no podemos tener un palacio de gobierno que históricamente se mantenga sin tener un título de propiedad a nombre del gobierno dominicano, porque el gobierno, como parte del Estado, es el primer garante, el que tiene que dar el ejemplo de, imagínense usted, si el presidente habita una casa de gobierno que es resultado de un fraude, de un tumbe a una familia que tiene los derechos de propiedad, como el propio gobierno central le va a decir usted ahora que respete la propiedad privada. ¿Usted está entendiendo las contradicciones? Cuando se habla de institucionalidad, hay que entender que quien tiene que dar el ejemplo es quien gobierna, que no puede ser que usted tenga la casa de gobierno de todos los dominicanos, de donde dirige los destinos de la nación el presidente y todo su gabinete central, en un conflicto jurídico con una familia como la familia Lluveres Aviñón, que está reclamando el derecho de propiedad de los terrenos donde está el Palacio Presidencial. Es decir, pues es un tema de locos. Es algo que usted todavía lo escucha y dice, pero ¿cómo es posible?
Ver si después de más de 50 años de construido el Palacio Nacional, José Ignacio Paliza, que es el quien coordina junto al director de la Comisión de Titulación Permanente del Estado este proceso, ha aclarado que la familia no busca interés económico, y óigame bien, qué dato, sino que se les reconozca como los donantes de los terrenos de la Casa de Gobierno, es decir, que es mucho más fácil. En 1907, Pedro Antonio Lluveres Aviñón, estos son los datos históricos, donó los terrenos precisamente para que se levantara donde está el Palacio Presidencial, ahí en Adelgado con Avenida México en Gascue, una universidad, la Universidad Santo Tomás de Aquino. Pero en el año de 1943, como recordaremos, el dictador Rafael Leonidas Trujillo decretó de utilidad pública 43.000 metros cuadrados, donde hoy está el Palacio Presidencial. Pero hay una proporción de otro lote que es parte del palacio de más de 30.000 metros cuadrados, si mi memoria no me falla, que además de los 43.000 que declaró Trujillo como de utilidad pública, fue donde se levantó el Palacio Presidencial. Evidentemente que la ley de derecho inmobiliario, el Código Civil, específicamente en República Dominicana, ahora hablándole como abogado, una de las condiciones que establece para que una donación sea válida es que no puede alterarse la naturaleza de la donación que dio origen a la renuncia de los derechos del titular. Es decir, que cuando usted dona a un monasterio, cuando usted dona unos terrenos a la iglesia para que construya un templo, para que construya un hospital, a una comunidad, en ese terreno no se puede terminar levantando un edificio habitacional. Si consta en el contrato de dación, de donación, formalmente homologado, que los terrenos son específicamente para la construcción de la Universidad Santo Tomás de Aquino, como pasó que el señor Pedro Antonio Lluveres Aviñón en el 1907 donó los terrenos, no se construyó nunca la Universidad Santo Tomás de Aquino, sino que se construyó el Palacio Presidencial. Entonces ahí es donde entra la nulidad de la donación, porque no se llevó al efecto jurídico la construcción de lo que se prometió que se iba a hacer en esos terrenos. Y eso jurídicamente está consignado tal cual como yo se lo he simplificado. De manera que al pasar de los años, esta familia Lluveres Aviñón lo que está pidiendo es algo legítimo. Primero, que se le reconozca los derechos de propiedad de esa donación, que se le ponga una tarja, una placa que diga que fue precisamente su bisabuelo quien donó los terrenos para darle el mérito, el señor Pedro Antonio Lluveres Aviñón, y que la familia tenga ese, vamos a decir, evidentemente, ese reconocimiento histórico de el señor Pedro Antonio Lluveres Aviñón. Esta es la parte buena dentro de todo este atolladero, dentro de esto hecho vergonzoso. El proceso de deslinde está bastante avanzado, según nosotros ampliamos en esta investigación de cara a este análisis, pero no se puede refundir esos títulos. El Palacio Presidencial tiene varios lotes dentro de una misma manzana. Las coordenadas topográficas no están registradas bajo un solo derecho registral, entonces ahora hay que refundir esos derechos registrales para tener un solo título que reconozca los derechos de propiedad del gobierno central, del Palacio de la Presidencia de la República. Al final, yo pienso que no se le debe dar más larga. Todavía, si la familia pidiera que se le pague el dinero correspondiente a los terrenos del Palacio Presidencial, debería hacerlo el gobierno central. Y a mí me llama la atención cómo es posible que Leonel Fernández, que Danilo Medina, que el propio Hipólito Mejía, porque esta familia no tiene 2 días reclamando esto. Entonces, porque al pasar por allí desde Balaguer, se puede entender, porque todo lo que de alguna manera Balaguer le hacía ruido de cara a la dictadura nunca lo acogía, pero después de que Balaguer sale del poder, ¿cómo llega Leonel en el 96
Hipólito en el 2000, el regreso de Leonel, de Danilo, y a esta altura de juego nos encontremos con esta situación. ¿Qué piensa usted de esto? ¿No es vergonzoso que el Palacio de la Presidencia de la República Dominicana no tenga un título de propiedad? Porque a esta altura de juego no se haya hecho un acuerdo con una familia que tiene los derechos de lo que fue una donación que se anuló por todo lo que yo le he explicado. ¿Qué piensa usted de este tema? Llega el momento de leerle. Bendiciones. Les leo. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como El Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En El Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.